11 comunidades autónomas en alerta por la ola de calor que padece buena parte de la península. En puntos de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha se esperan temperaturas superiores a los 40 grados y noches de desvelo que no bajen de los 25. Así al menos hasta el jueves, cuando aún no hemos entrado oficialmente en el verano. Pero en Canarias por el momento seguimos liberándonos de este calor asfixiante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Las separaciones son siempre dolorosas, incluso en el ámbito diplomático en el que se mueven las relaciones entre países. Argelia y España ya no van de la mano y pese a la mediación de la Unión Europea, la indignación argelina con nuestro país por cambiar repentinamente de postura sobre un asunto delicado como el Sáhara parece que se va a mantener. Una relación que va a ser difícil de retomar y que está provocando enormes pérdidas a muchas empresas de nuestro país. Porque al margen de que Argelia ya ha anunciado su intención de no romper los acuerdos que incluyen a la Unión Europea, las empresas siguen sin poder operar a través de los bancos de aquel país. La lentitud en los trámites y la incertidumbre en torno a la actividad de empresas de ambos países es suficiente para asfixiar a las compañías españolas sin romper directamente los acuerdos. A todas estas, Italia y Francia están más que dispuestas a ocupar todo el espacio libre que ha dejado nuestro país en torno a Argelia. Bueno, y hoy hay un barco cargado de grano que llama nuestra atención. Ahí lo ven, por su procedencia, Ucrania, pero sobre todo por la nueva ruta que ha recorrido a través del mar Báltico, una forma de sortear el bloqueo ruso en el Mar Negro y cuyo primer cargamento ha llegado ya a La Coruña, con más de 18.000 toneladas de maíz. La nueva ruta ha permitido que el cereal llegue desde las fronteras ucranianas con Rumanía hasta un puerto de Polonia, donde se carga en barcos como este. Podría ser una solución al problema de abastecimiento de grano ucraniano. Y en Venezuela se ha hecho viral esta imagen de una agresión de partidarios chavistas al líder de la oposición, Juan Guaidó. Llegan a golpearle y a zarandearle en un momento dado. Sucedió en un restaurante donde comenzaron increpándole para posteriormente intentar agredirle. Al parecer los representantes opositores están siendo víctimas de estas actitudes que incluyen escraches, insultos y agresiones por parte de los simpatizantes del régimen de Nicolás Maduro, que mientras sigue de gira fuera de su país, esta vez de la mano de Irán. Vamos con las empresas españolas que operan en Argelia. Dicen que sus operaciones bancarias continúan bloqueadas a pesar del anuncio de las autoridades argelinas que niegan que exista un cese en estas relaciones comerciales. La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, pide a Argelia que reconsidere la situación. También afirma la ministra que Argelia viene alineando su postura con la de Rusia y que las consecuencias de bloquear el vínculo comercial con España también puede tener su repercusión con Europa. Yo espero que Argelia reconsidere su postura. Yo he venido observando desde hace tiempo un alineamiento de Argelia con respecto a las posiciones de Rusia. Es evidente que estamos en un contexto internacional muy complejo. España es un país miembro, la política comercial es una política común y, por tanto, cualquier tercer Estado tiene que ser consciente de la importancia de tener unas relaciones excelentes con sus vecinos. Bueno, Roberto Gómez Calvet es profesor del área de empresa en la Universidad Europea, también experto en energía, y le saludamos en esta tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Bueno, dice Argelia que va a respetar los contratos con España, así que ¿podemos estar tranquilos, Roberto? Bueno, estar tranquilos yo creo que sería esconder el problema. Debemos estar con una cierta preocupación. Tanto a Argelia como a España les interesa esta relación comercial, porque Argelia buena parte de sus ingresos de su PIB vienen por la venta de gas y cuenta con España como un cliente preferente, pero está molesta por la coyuntura actual y yo creo que al final o en el medio plazo tranquilos por seguridad de suministro sí, intranquilos por cómo se va a producir y cómo van a evolucionar los precios. Eso es lo que va diciendo los expertos del sector. Están diciendo cuidado que los precios, de alguna forma, este malestar que existe entre Argelia y España se va a traducir con precios más altos en el corto plazo. España acudió inmediatamente
inmediatamente al, permítame la expresión, primo de Zumosol de la Unión Europea para que le echase una mano en este asunto. Pero los contratos de Argelia, los del gas, ¿son con España o con la Unión Europea? Bueno, los contratos son con empresas españolas y no se ha hecho un contrato exprofeso con la Unión Europea. Lo que pasa es que, bueno, España tiene que hacer valer su relación con el resto de Europa para hacerse un poco más fuerte. Efectivamente, la estrategia del primo de Zumosol pues puede ser un buen símil. Cuando caduquen los acuerdos actuales, ¿Argelia puede unilateralmente subirnos el precio a los españoles y a los italianos ponerles otros? ¿Ellos pueden poner el precio que quieran a cualquier país? Hombre, esos contratos nosotros no los tenemos en nuestras manos, pero obviamente los precios no están garantizados a largo plazo. Podrían, lo que pasa es que bueno, el mercado, pues al final, si lo ponen mucho más caro para España, España podrá comprarlo en otro sitio, Italia también lo podrá vender. Al final el mercado se arbitra, en el argot de la economía es que donde hay una cosa más barata se compra más y Argelia lo que va a hacer valer es un poco pues su posición dominante frente a España, en el sentido de que contamos con un gasoducto que nos sirve directamente y bueno, sabe de la necesidad y de la preferencia que tenemos como cliente, que en estos momentos pues estamos importando una cantidad notable de gas y eso lo va a hacer valer para ganar un poco de fuerza y en este conflicto internacional pues hacer presión. Se ha dicho que España buscaba convertirse en una potencia distribuidora, aprovechando que tenemos unas infraestructuras en regasificadoras bastante grandes, bastante potentes. ¿Esta situación con Argelia frustra esta estrategia? Bueno, yo creo que decir que España es una potencia gasística es un poco atrevido. España está bien preparada para nutrirse de energía, pero para su propio consumo. Para poder exportar a Europa tenemos unos gasoductos con Francia que son modestos comparados con los que tiene, por ejemplo, Alemania con Rusia. Con lo cual, pensar que España va a poder nutrir a Europa de gas es un poco atrevido. No hay suficiente infraestructura en el corto plazo, en el medio plazo, en 2 años, no hay suficiente infraestructura para ser un proveedor, digamos, de gas de Europa. Sí que tenemos plantas de regasificación, tenemos nuestros almacenes que bien gestionados nos suministran a nosotros sin problema. Pero el gran problema que hay ahora es la necesidad de traer gas en buques metaneros, que ahí hay unos verdaderos cuellos de botella, unos embudos, porque son barcos que son escasos y por muchas infraestructuras que tengamos, si no somos capaces de acoger barcos porque los barcos no están o están trasladando gas a otros países de Europa, pues el problema está en esa etapa, no en la etapa de regasificación, que sí que contamos con 6 puertos y pocos países de Europa cuentan con el número de puertos que contamos nosotros y lo contamos no por circunstancias, sino porque históricamente sabemos que si queremos tener gas natural tenemos que importarlo, que no podemos confiar solo con el gasoducto que nos unía con Marruecos y con Argelia. El de Marruecos ya está fuera ahora de circulación de uso por el conflicto entre Argelia y Marruecos y sabemos que debemos diversificarnos tanto en cantidad de puertos que pueden acoger buques como en la modalidad en que acogemos el gas, o bien gas natural o gas natural licuado. Con lo cual, pensar que podemos ser una potencia europea es un poquito aventurado. Bueno, y claro, lo que sí se ve claramente es que Italia y Francia rápidamente se han mostrado aparentemente dispuestas a ocupar el lugar de España en este escenario ahora de conflicto con Argelia, ¿no? Efectivamente, Italia es una gran necesitada de gas. Italia estaba importando sobre el 40% de sus necesidades de gas de Rusia. Necesita desconectarse de ese proveedor y es un consumidor intensivo de gas. Su promoción o producción de energía eléctrica por fuentes convencionales no contaminantes pues es notable, pero a la vez necesita, como carece de centrales nucleares y no quiere quemar carbón, necesita el gas. Y tener un gasoducto que le viene de Argelia le viene muy bien y este conflicto ahora entre España y Argelia pues le pone una posición un poquito más favorable para poder comprar más y a un precio más razonable que a lo mejor el que estaría si España pues estuviera en igualdad de negociación, de posición.
era un competidor menos en ese sentido. Roberto, muchas gracias por explicárnoslo también. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues segunda visita a Kiev de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se ha desplazado a la capital de Ucrania, a Kiev, para tratar con el presidente Zelensky su solicitud de adhesión a la Unión Europea. El Ejecutivo Comunitario va a presentar esta mañana la recomendación sobre si Ucrania debería o no ser un país candidato. Una candidatura que en todo caso deberán confirmar por unanimidad los jefes de Estado de los países miembros en la cumbre del 23 y 24 de junio. Von der Leyen ha alabado los enormes esfuerzos y la determinación de Ucrania en el proceso. A todas estas estamos en el día 110 de la invasión rusa en Ucrania. Zelensky asegura que ya son casi 40.000 los soldados rusos muertos, mientras los combates se siguen recrudeciendo en la zona este. En medio de los bombardeos, las evacuaciones de civiles continúan ante el avance de los enfrentamientos, sobre todo en dos ciudades estratégicas, Severodonetsk y la cercana Lysychansk, enclaves donde las tropas de Putin mantienen rodeados a los militares ucranianos que aún quedan en la zona. Rusia también ha bombardeado en las últimas horas ese almacén que albergaba unas 300.000 toneladas de grano en el puerto de Mykolaiv. En esta importante ciudad portuaria del sur del país, el avance ruso se ha detenido en las afueras y los combates se han convertido en una guerra de trincheras. Bueno, pues ya ven, esa cantidad de toneladas de cereal bombardeado por Rusia. Llegan al puerto también de A Coruña 18.000 toneladas de millo ucraniano a bordo de un buque que ha utilizado una nueva ruta, y esa es la noticia porque ha llegado a través del mar Báltico para sortear los bloqueos de la Armada rusa en el Mar Negro. Esta era hasta ahora su salida más rápida. El cereal fue transportado por carretera hasta la frontera con Rumanía y Polonia y después trasladado a un puerto polaco. Este millo se va a distribuir entre las fábricas que elaboran pienso para el ganado. Se espera que en los próximos días llegue otro cargamento, aunque en este caso será desde Brasil. ¿Se han preguntado quién marca los precios de los cereales en España? ¿Quién lleva la hoja de precios? Pues es la lonja de cereales de Barcelona. Y José Luis Esteban Mur es presidente de esta lonja y director general de Olam Agri España. Con él hablamos esta tarde. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con ustedes e intentar arrojar algo de luz a esta problemática que estamos viviendo. Seguro que sí, vamos a charlar un poco en torno a esto. Bueno, ¿ha oído la noticia de que se ha iniciado una nueva ruta por mar a través del mar Báltico? Le planteo la primera cuestión, sí. ¿Usted cree que este puede ser el problema a la solución de escasez por la guerra? Yo le diría que no, que desgraciadamente este es un parche y que de alguna manera queda muy comprometido el hecho de la exportación ucraniana, aunque sea a través de otros puertos. Hemos hecho también algún barco desde Constanza, llevando mercancía en camión y en tren, pero desgraciadamente tenga en cuenta que Ucrania estaba exportando del orden de 5 millones y medio de toneladas antes de empezar la guerra, y en este momento, después de haber hecho un esfuerzo tremendo por parte de todos y evidentemente con un costo importante añadido, pues estamos haciendo del orden de 600, 700, 800 mil toneladas, no más. José Luis, decir, que es muy corto, ¿eh? José Luis, usted preside la lonja de cereales de Barcelona, o sea que allí sí, se marca el precio. Dígame, cuénteme un poco cómo es, porque uno se imagina una lonja, la de pescado, lo típico, una subasta de ese tipo, no sé si funciona igual. ¿Quién marca el precio? Cuénteme. No funciona igual. Yo le diría, los precios no los marcamos, simplemente los trasladamos, los transcribimos. ¿Cómo se forman estos precios? La lonja de Barcelona es una lonja de cereales en la que predomina los precios de importación, puesto que nosotros representamos prácticamente el 40%, conjuntamente con Aragón, el 40-45% de la producción de piensos compuestos en España, y por tanto, al ser España un país deficitario, lo que estamos haciendo es importar. Y ahí lo que marcamos son la traslación de los precios que está marcando el mercado de Chicago
la bolsa de Chicago, que funciona como una bolsa cualquiera de valores, y el MATIF, el mercado a términos de París. Y, de alguna manera, esos forman los precios finales que hay de importación. ¿Qué hacemos en la lonja de cereales? Pues simplemente intercambiar entre nosotros, entre los diferentes grupos que forman parte de la lonja de cereales, que son comerciantes, importadores, agentes comerciales y consumidores, fabricantes, a poner los precios reales efectuados durante la semana. ¿Y la tendencia que ustedes esperan a corto plazo es que sigan subiendo los precios? Bueno, yo le diría que hemos visto un poco de todo. Ahora estamos preocupados, sinceramente, con la cosecha española, porque estos calores a los cuales no estamos acostumbrados en el mes de mayo y de junio, pues sinceramente están haciendo bastante daño a la cosecha española. Vamos a ver si tenemos algún respiro y esto pues es pasajero y las cosas vuelven un poco al cauce normal o a la situación normal. Pero indiscutiblemente pensar en que vamos a tener una gran cosecha, pues desgraciadamente esto no va a ser así. Eso ya es seguro y, por tanto, hemos de pensar un poco más en nuestra dependencia como país de la importación de cereales de otros países. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Bueno, hemos tenido la ayuda del Ministerio en cuanto a la flexibilización de los OGMs de Estados Unidos, con lo cual estamos importando maíz de Estados Unidos con un costo carísimo, elevadísimo. Tenga en cuenta que hace un rato ustedes veían un poco la situación de la energía, que está cara y que ha hecho una subida francamente importantísima. Evidentemente tiene una repercusión en los fletes, en los consumos, muy importante. Entonces, venir de Estados Unidos es caro, muy caro. Y, por otro lado, la otra alternativa es Brasil. Y en Brasil pues estamos también preocupados porque de alguna manera todo el mundo va a estar pendiente de la cosecha brasileña de safrinha. Claro, y ahora la pregunta que yo hago, que a lo mejor la tendrá mucha gente en la cabeza, si hay escasez de grano, si no hay, ¿por qué Europa no planta más cereal, más grano para conseguir abastecer? ¿O no es tan sencillo? Bueno, yo le diría que no es tan sencillo, pero efectivamente ha habido una serie de movimientos por parte de Bruselas en este momento para intentar pues aprovechar las tierras de barbecho, etcétera. Yo le diría, y usted me entenderá muy rápidamente, las tierras de barbecho en España, lo lógico es destinar las peores tierras que uno tiene a barbecho, porque evidentemente no vas a destinar las mejores. Las más productivas. ¿Qué ocurre? Claro, que esas tierras de barbecho pues pueden servir, desde luego, sí, para aliviar en algo algunos cultivos, como puede ser pues guisantes, digamos oleaginosas, como puede ser el girasol, que tanta falta nos hace, ya ha visto los precios del aceite como se han disparado. Y de alguna manera, pues eso puede aliviar un poco, pero no hay duda, nosotros producimos 36 millones de toneladas de piecho compuesto y tenemos unas cosechas del orden de 16, 17, 18 millones. Con lo cual, evidentemente, nos faltan otros 20 que tienen que venir de fuera. Claro, oiga, pues José Luis, me parece interesantísimo haber hablado con usted y todo esto que nos cuenta. Muchas gracias por su tiempo y ánimo con el calor, que creo que la cosa por allí... Si Dios quiere, está caldeada. Casi somos como los canarios. Me voy a poner moreno sin salir de Barcelona. Pues ya le digo que aquí estamos más fresquitos, Gracias, José Luis. Sí, un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Adiós igualmente. Adiós. Bueno, la guerra ha producido, ya lo ven, un gran alza de los precios en todo el mundo. El viernes conocíamos el dato de que la inflación en España ha llegado al 8,7%, una cifra récord a la que no se llegaba desde el año 95 y que es prácticamente igual a la de Estados Unidos, que por su parte anota una subida de precios más alta en 40 años. De acuerdo a los expertos, el impacto en la economía de los americanos va a ser prolongado y severo. Cifras oficiales del Departamento del Trabajo develan que la tasa inflacionaria se disparó a un 8.6%, un tope que representa el punto máximo en los últimos 40 años. Este mismo viernes, al publicarse la tasa inflacionaria, el índice bursátil Dow Jones sufrió una brusca caída. Mantequilla, margarina, 14%, carnes de ave, pescados,
13%, leche 13%, huevos 11%, fruta fresca 11%. Pero el aumento de mayor impacto en este índice de precios es el de la gasolina, 60% de incremento. El precio estimado del combustible llega a $5 por galón, de acuerdo a la AAA. De hecho, analistas observan que los estadounidenses están conduciendo menos para evitar este gasto. Un aumento muy furioso desde donde estábamos hace solo un par de meses, cuando el promedio nacional era de $4. El economista Tulio Rodríguez, al ser consultado por La Voz de América, se hizo eco de la advertencia emitida por el Banco Mundial sobre la posibilidad de un nuevo periodo de esta inflación. En un periodo de poco crecimiento económico, donde tienes desempleo junto con un alta sostenida del costo de la vida, eso es bien complicado y eso es lo que estamos viendo que pudiera venir. Este viernes, desde el puerto de Los Ángeles, California, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un plan para reducir los precios en los envíos de mercancía, los medicamentos recetados y la energía para reducir el impacto de la inflación. Bueno, pero ya ven que la guerra también parece haberle dado una oportunidad a Nicolás Maduro. Continúa de gira por Asia y África. Tras reunirse con el primer ministro de Turquía y el presidente de Argelia, ahora el presidente de Venezuela ha viajado a Irán. Ambos países han firmado un plan de cooperación para los próximos 20 años. Un acuerdo, según han dicho, para resistir a las sanciones y la presión de Estados Unidos. El país asiático ha estado enviando cargamentos de combustible y reparando las refinerías venezolanas. Por su parte, el gobierno de Maduro comenzó la semana pasada a importar crudo pesado venezolano. Presidente Raisi, a nombre del pueblo de Venezuela, a nombre de los trabajadores y trabajadoras de PDVSA, le damos las gracias. Es un gran logro tener el segundo buque. El próximo año recibiremos el tercer buque, en el 2024 el cuarto buque y se completará esta fase de este plan. Y mientras Maduro se encuentra de gira consiguiendo apoyos internacionales, esto que van a ver ocurría en Venezuela. Bueno, el increpado y por momentos agredido es Juan Guaidó, el líder de la oposición en Venezuela, en su visita a la ciudad de San Carlos, en Cojedes. Según denuncia el propio Guaidó, un ataque orquestado por diputados del partido del régimen se produjo en este punto, en este incidente, que no es el primero que sufre el equipo de la oposición que está recorriendo el país. Las próximas elecciones presidenciales serán en 2024 y ya ven que los partidarios del régimen chavista no tienen intención de que la oposición se exprese libremente. El miedo lo tienen ustedes. Nosotros vamos a seguir en la calle. Nosotros vamos a seguir y retomar y seguir en los espacios que nos hicieron mayoría, que nos hacen mayoría en este momento en Venezuela. No nos van a sacar de las calles. Seguiremos recorriendo el país, seguiremos dando la cara con nuestra gente. Vamos a honrar nuestro compromiso de lograr esa elección libre y justa, esa que nos deben, esa que tú, Maduro, te ocultaste, porque precisamente no le puedes dar la cara a la gente en las calles. Una pausa y seguimos contándoles cosas que les interesan. No tardamos. 3 minutos para las 2 de la tarde nos ocupamos de las elecciones legislativas en Francia con una nueva sorpresa en la política de aquel país. La coalición liderada por Macron y el bloque de la izquierda, encabezado por Mélenchon, han quedado prácticamente empatados. La segunda vuelta tendrá lugar el próximo domingo. Las encuestas auguran para el presidente una mayoría parlamentaria menos amplia que la de hace 5 años, situando a los melonchistas como primer partido de la oposición. Bueno, y nos vamos hasta República Dominicana, que ha decidido no firmar la Declaración de Los Ángeles. Es un compromiso de las regiones de América para proteger a los migrantes. La población de ese país apoya la decisión de su gobierno, pero los habitantes de su país vecino, Haití, piden ayuda y empatía con su situación. Ambos países comparten la isla y son miles los haitianos que se desplazan hacia el este en busca de oportunidades. For dignity, for safety, for security. Por dignidad, salud y seguridad,
Así nace la Declaración de Los Ángeles, un compromiso para hacer frente a la migración y proteger los derechos de los desplazados. La mayor parte de los países de América firmaron el acuerdo, eso sí, todos menos República Dominicana, que critica la crisis que vive su vecina Haití. De hecho, ya está haciendo demasiado, mucho más de lo que puede. Y cree que la solución... Por lo que haremos lo necesario, como haría todo país soberano, ante una amenaza similar, para asegurar adecuadamente nuestra frontera. Continuar construyendo muros o en este caso verjas que impidan huir a quienes tratan de escapar de la violencia o de la hambruna en aquel país. Los inmigrantes ilegales, pues, se legalicen en su país, no en nuestro país. Yo no voy a firmar una cosa que yo no sé, porque no sé si me van a meter en un gancho. Y mientras que, como estos dominicanos, una parte de la española apoya que el gobierno se haya negado a firmar el pacto por la migración. Podría crear conflictos. Tal vez no llega a ese extremo. Los migración va a estar más tranquila, entonces nosotros vamos a buscar trabajo bien para que uno pueda trabajar. Estos haitianos residentes en República Dominicana hablan de conflictos y rechazan el acuerdo, pero aseguran lo que más ansían es la tranquilidad, algo que llegaría si el presidente Luis Abinader, al igual que el resto de países, apuesta por el asilo. Y polémica en Ciudad de México por la decisión de las autoridades de unificar la hasta ahora colorida y variada imagen de los puestos de comida callejeros. Resulta que ahora van a tener que lucir todos el color blanco con el logo de la alcaldía bien visible. ¿Imaginan Times Square en Nueva York sin las pantallas publicitarias o que no existieran los letreros en el concurrido Chinatown de Bangkok? ¿Y qué sería de Las Vegas sin las luces de neón? Pues ahora los cerca de 100.000 coloridos puestos callejeros de comida rápida del centro de Ciudad de México tienen los días contados. Debemos buscar la fórmula en donde no le quitemos el trabajo a la gente, pero también mejoremos la imagen urbana de la alcaldía Cuauhtémoc. Tendrán que ser así. La alcaldesa quiere unificar la imagen de todos los kioscos. Se acabaron sus peculiares dibujos, sus llamativos colores, sus atractivos reclamos. Pues justo meterte directamente con la identidad de las calles mexicanas. No creo que fuera pues mala publicidad o algo que diera una mala imagen a las calles, sino al contrario. Los comerciantes aseguran que este cambio estético enfriará el trasiego de clientes. Ese tipo de detallitos son los que al final los convencen de su decisión de aquí voy a comer. Si están viendo Delegación Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, no causan nada de hambre y pues mucha gente pierde el interés. Para la gente que no los ubica es difícil poder localizar los puestos de qué son, qué venden. Antojo o no de la alcaldesa, su decisión cambiará para siempre la imagen de esta urbe de 9 millones de habitantes. Bueno, y volvemos a nuestro país porque la Audiencia Provincial de Guipúzcoa concedía hace unos días la nacionalidad española a una niña de 7 años que llegó siendo bebé a nuestro país. El auto visibiliza la realidad de un número creciente de madres y niños que llegados en pateras tienen cada vez más dificultades para documentarse en España. Son personas que no aparecen en el registro civil, carecen de empadronamiento, asistencia sanitaria o escolarización. Es el caso de la pequeña Ana, al que se refiere el auto en cuestión. Ella llegó en 2018, patera a Tarifa, y desde entonces no había sido reconocida ni por Marruecos ni por España, donde reside actualmente. Cristina Manzanedo forma parte del equipo coordinador Programa O2, liderado por la Fundación Emet Arcoiris, y es quien ha estado detrás de esta reclamación. ¿Qué tal? Cina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, esta reclamación, esta decisión crea precedente judicial. Bueno, desde luego es la primera vez, por ser el primer caso, pues ayuda a entender una situación nueva, muy desconocida, y desde luego le da una solución. Habrá que ver en el futuro si hay que seguir pleiteando para otros casos o si se puede acordar el no tener que ir a la justicia y darle una solución desde la normativa, donde ahora mismo no se contemplan este tipo de nuevas situaciones que trae la movilidad humana. Claro, son circunstancias muy difíciles. ¿Es habitual, vamos, en el porcentaje, que llegue una madre, una mujer acompañada de su criatura en estas circunstancias? No. Y menos que llegue acompañada con una criatura sin registrar. Estamos hablando de una realidad muy
minoritaria dentro de los cruces del Mediterráneo, pero con consecuencias sobre infancia y consecuencias además muy graves. El año que más menores han llegado a España ha sido el año pasado, fueron 986 menores acompañados. Y es el año con cifras más altas en la historia. Y de ellos, la mayoría son niños que abandonaron su país de origen con sus madres. El caso de la niña sobre el que se ha pronunciado la audiencia provincial es un caso muy minoritario. Son el caso de niños nacidos en el camino, o sea, que no nacieron ni en su país de origen ni en el país donde ahora residen en la Unión Europea, sino que nacieron en el trayecto migratorio. Son una minoría. Claro, porque si no, en circunstancias normales, ustedes tienen que enfrentarse, por ejemplo, al problema de saber la filiación del niño, si viene con su madre realmente, si esa persona con la que viene con él. Hombre, en este caso me imagino que no, porque un recién nacido que nace en el mar, pues en medio de la travesía, pues evidentemente tiene que ser ahí, ¿no? La mayoría de los niños vienen con sus madres biológicas. Para eso el Policía Nacional hace una prueba de ADN en costas. Los niños que llegan sin sus madres son una minoría, aunque en la mayoría de los casos lo que estamos viendo en los últimos años es que son familiares de estos niños y son casos de reagrupación familiar. Pero el caso sobre el que se pronuncia la sentencia de la audiencia es niños que vienen con su madre, se les ha hecho esa prueba de ADN, son niños que han nacido sobre todo en el tránsito migratorio, porque si nacen en la patera acaban de nacer y se les puede inscribir en el registro civil español. Pero niños que han nacido en el paso anterior, que es Marruecos o Argelia, que es además donde más parada tienen que hacer las mujeres antes de poder cruzar, y que son sus hijos. Hay una prueba de ADN en costas que acredita que son hijos, pero que una vez que llegan a España están en una circunstancia muy, muy complicada, porque ni el país donde nacieron, que suele ser Marruecos o Argelia, ni el país de sus madres, que son países de África subsahariana, una vez que están aquí en España, ni España les reconoce una nacionalidad. Son niños de ningún sitio. Claro. Y eso es lo que la Convención dice que no puede ocurrir, la Convención de Derechos del Niño. Cristina, también llama la atención desde nuestra mentalidad. Y claro, denota también la situación de la que huyen muchas de estas personas, que una madre se atreva con su hijo tan pequeño a hacer una ruta tan peligrosa. ¿Son conscientes estas personas de la peligrosidad de la ruta que emprenden en general, según su experiencia? Las rutas tienen que ser rutas irregulares, porque no es posible conseguir un visado. La verdad que la migración irregular pues también es la cara de la moneda de las dificultades de moverse legalmente, ¿no? Y cuando tienes que moverte irregularmente, pues estás muy expuesto efectivamente a todo tipo de peligros. Las mujeres especialmente están expuestas, y estos niños, en nuestra experiencia, como los viajes son largos, porque no es fácil ir cruzando estos países, y cruzar a España cuesta mucho dinero, mucho tiempo, tienen que trabajar en medias. Entonces, en nuestra experiencia hay dos tipos de casos. Algunos de estos niños que han nacido en el trayecto migratorio son fruto del amor de parejas durante el viaje, y otros son fruto de agresiones, claro. Son frutos de víctimas de violencia. Habría también que pensar qué circunstancias tienen estas mujeres en sus países de origen para emprender estos viajes tan peligrosos, ¿no? Y conocer bien cuáles son sus contextos. Y ahí los casos son diferentes. Hay mujeres que huyen, que escapan, y hay otras que lo que están es buscando reagrupaciones familiares, y otras que tienen un proyecto migratorio propio, igual que los hombres. Estos son niños que no salieron con ellas, sino que son niños, ellas no han decidido, que han nacido durante ese viaje largo, en general de más de 6 meses, cuesta llegar a España, a veces años, hasta que han podido llegar.
Bueno, pues es la visión de esta realidad que vemos y que va generando pues decisiones también judiciales que se tratan de adaptarse a estas circunstancias. Cristina, gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias por el interés. Buenas tardes. Bueno, la colaboración ciudadana y la rápida actuación de la policía en Estados Unidos evitaron que un grupo extremista llevara a cabo su plan de atacar un evento LGTBI. El grupo conocido como Patriot Front se dirigía a las celebraciones del orgullo en Idaho con intención de reventarlo. La celebración del orgullo LGTBI en Idaho podría haber acabado en masacre. Pero la policía evitó que un grupo extremista perpetrara su ataque al evento multitudinario. Estos 31 hombres se dirigían a las celebraciones del orgullo con un camión cargado de diferentes tipos de armas, granadas de humo y un plan de operaciones para atacar el evento. Llevaban parches en los brazos y uno de ellos decía Frente Patriota. La mayoría de ellos tenía este logotipo de odio. Dice el jefe de la policía de la ciudad que recibió la alerta de un hombre que vio cómo estos integrantes se subían a un camión con máscaras blancas y pantalones militares. Según el ciudadano, parecían un pequeño ejército. Este grupo, que se formó en 2017, se enfrenta a cargos de conspiración por intento de ataque en varios eventos LGTBI en el país. Pero la colaboración ciudadana consiguió que el odio no cerrara la puerta del orgullo. Y ha sido un fin de semana de protestas en las principales ciudades de Estados Unidos, sobre todo la población que pide controlar el uso de armas o llegar a prohibir su comercialización. Denuncian que la vida de las personas no puede valer menos que un rifle. Mismo grito en hasta 450 ciudades de Estados Unidos. Vestidos de azul y naranja, los estadounidenses piden un mayor control de las armas. Lo hicieron en Washington por fuera del Congreso. 14 kids. Porque dentro los senadores anunciaban un acuerdo para avanzar en un proyecto de ley de seguridad de armas de fuego. Además cuenta con el apoyo, eso sí, condicional de los republicanos. En primer lugar, impediría que las personas que se consideren peligrosas tengan armas y se añade un mayor control de los antecedentes penales, sobre todo en aquellos menores de 21 años. Van en la dirección equivocada, es lo que cree la Asociación Nacional del Rifle. Tom Jones, uno de sus líderes, asegura que este acuerdo supone toda una falta de autoridad del bando republicano, donde, por cierto, 10 de sus miembros apoyaron la iniciativa en el Senado. Necesitamos dejar de normalizarlo, no son casos aislados, manifiesta Daniel Rivera, que añade, han ocurrido diferentes tiroteos masivos que normalizamos como si fueran parte de nuestra vida. Hay menores de 10 años que han sido tiroteados a sangre fría, reflexiona Mira a punto de graduarse en la universidad. Añade, mis padres sí podrán venir a la orla, pero los padres de esos niños no pueden decir lo mismo. Es la realidad que divide a un país con la tasa más alta de muertes por armas de fuego en los países desarrollados. Bueno, y de Brasil nos acaba de llegar la noticia de que han sido encontrados muertos el periodista británico y el indigenista desaparecidos la semana pasada en la Amazonia, en una zona donde abunda el narcotráfico, madereros y pescadores ilegales. Hay un detenido por este caso. Los fallecidos preparaban un reportaje sobre las amenazas de la zona y este caso ha tenido gran repercusión en Brasil y el Reino Unido, incluso en la ONU, que denunció a las autoridades locales porque tardaron en comenzar la búsqueda. Bueno, volvemos a las islas, volvemos a casa. La semana pasada el Consejo de Ministros aprobaba el nombramiento de Héctor Izquierdo como comisionado especial para la reconstrucción de la isla de La Palma. El Ejecutivo ha apoyado este nombramiento para coordinar las actuaciones de las diferentes instituciones públicas implicadas: la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma, el Cabildo de La Palma y los 3 ayuntamientos afectados por la erupción del volcán. Pues vamos a hablar con Héctor Izquierdo, comisionado especial para la reconstrucción de la isla de La Palma, además en este día que se cumplen 6 meses desde que terminó la erupción. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, que este cargo lo ocupe un palmero es una ventaja
por la implicación que conlleva o una dificultad precisamente por eso? Cuénteme. No, yo entiendo que es una ventaja. Tienes las dos partes. Tienes la parte de conocer el terreno y las necesidades de los afectados. No en vano, nosotros tenemos casa en Puerto Nao y de hecho mis padres vivían, el día del 19 de septiembre cuando fue la erupción y tuvieron que salir como el resto de vecinos y también están entre esos afectados, igual que mi hermana, de personas que en este caso no han perdido afortunadamente su vivienda, pero no pueden ir, están digamos en otro nivel de problemática y no pueden volver a su barrio, a Puerto Nao, como pasa también con vecinos, con amigos de otros barrios, como puede ser el caso de la Bombilla. Y luego, además digamos, del conocimiento que puede ser procedente de La Palma, también tienes la experiencia de ya llevar tiempo trabajando en Madrid, con distintas otras responsabilidades en el Ejecutivo, el cual debería ayudarme a la hora de movilizar, de canalizar, de entender un poco las problemáticas para ser lo más ágil posible y poder hacer de esta problemática que nos encontramos primero una solución para los afectados y luego, en segundo lugar, un punto de mejora para la isla a futuro, pensando en el futuro de la isla. ¿Cuáles van a ser sus funciones, Óscar? ¿Va a aglutinar todas las ayudas disponibles? ¿Va a tener capacidad para distribuirlas? ¿Cuál va a ser exactamente la función de los poderes que le confiere? Bueno, las funciones que marca el Real Decreto que aprobó el Consejo de Ministros, que básicamente hoy es canalizar, es impulsar, es mover, sobre todo desde la parte de la Administración General del Estado, es coordinar con los distintos ayuntamientos, con el Cabildo de La Palma, con el Gobierno de Canarias. Son muchas las partes que están implicadas, afortunadamente todas con mucha ilusión, con muchas ganas y en el que nos jugamos, ya os digo, no es tanto que ya de por sí es un reto importante reconstruir, pero no es tanto el volver al 2021, a la foto que nos encontrábamos el 19 de septiembre, sino que esto, además de solventar la situación actual, que sea un input, que sea una mejora, que sea un paso adelante y que nos movamos en una isla del 2031 al 2041. Esa es la foto que debería ser, de una isla más modernizada, con mejores comunicaciones, con mejores ventajas y atractivos para el valle y por lo tanto para La Palma. Y esas funciones, las que tratan de gestionar, dinamizar, impulsar, coordinar y representar a la Administración General del Estado. Claro, pero es una labor de todo. Héctor, enfrente tiene nada menos que 11 plataformas de afectados, no son demasiadas. Bueno, es un derecho democrático. Sí, pero a la hora de funcionar, ¿no sería más sencillo que se aglutinaran en menos? Bueno, eso son decisiones más de los miembros de la plataforma. La Palma, además, es una isla con tradición democrática y vanguardia a lo largo de la historia en muchos aspectos de la canalización de las necesidades ciudadanas. Y lo importante aquí, más que el número de interlocutores, es el sacar las cosas. Todos empujamos por lo mismo. Nos estamos jugando la isla del futuro. Los puestos son temporales, cualquier puesto profesional es temporal, pero lo que hagamos va a trascender esa temporalidad. Lo que hagamos lo disfrutarán nuestros hijos, nuestros nietos, va a ser nuestro entorno. No hay una opción de movernos hacia otro lado. Yo pienso en Guatemala, que la antigua ciudad de Guatemala, patrimonio de la humanidad, al final acaban desplazándose a la actual capital debido a los volcanes, Pacaya, terremotos, etc. Estamos hablando de entornos donde había mucho espacio a la hora de desplazarse. Claro, es complicado. Hay muchísimos ejemplos en Islandia, en Hawái, en Azores, en Lanzarote, sin ir más lejos, de cómo ha reconvertido la isla y Lanzarote ahora, ser un sitio de referencia mundial a nivel turismo. Entonces, son muchas las partes implicadas. Lo importante es que todas trabajemos como uno y sumando podamos mejorar. Héctor, me queda poco tiempo y me gustaría hacerle dos preguntas concretas. Uno, respecto a las personas que todavía no tienen casa, creo que hay 400 personas todavía en hoteles y que buscan un plazo, ¿no? O ya piensan en un plazo. ¿Ustedes tienen uno en la cabeza? ¿Tienen un plazo para el que creen que ya podrán estar la mayoría de ellas con su casa bien alojada? Va a ser lo más rápido que podamos. No solo es las personas
que están los distintos hoteles desplazados, que ya son muchos meses, y lo que se supone, oye, de convivencia, de ansiedad y de preocupación, y muchos amigos, sino también personas que no estando en los hoteles han decidido irse a otra ubicación y están pues pagando un alquiler, viviendo en casa de un amigo, de un familiar, que eso también, oye, no es el entorno. Sí, por eso pregunto si tienen un plazo concreto sobre la mesa. No hay una fecha que podamos decir, venga, en tal fecha. Se está trabajando en que sea lo más rápido posible y con la mayor dignidad posible, que no sea simplemente ubicarlo, que sea en un sitio como merece. La última, Héctor, porque mucha gente también se pregunta, ¿las donaciones, las ayudas privadas, ya se han repartido todas? No, todavía queda. Estamos hablando de en torno a unos 550 millones por el momento, lo que se está hablando de ayudas públicas, y hay en torno a unos 400 millones que ya, digamos, están comprometidos o en proceso. Todavía queda, y ojo que también esas donaciones, y aprovecho pues como medios de comunicación, esas donaciones, todo el apoyo que se pueda recibir, bienvenido sea. No ha acabado el volcán porque haya terminado la emanación de lava, ¿no? La problemática sigue y todo lo que se reciba, bienvenido sea. Queda todavía y espero que quede mucho más a futuro. Pues mucha suerte en esta labor, Héctor, porque su suerte va a ser además la de muchísimas personas que están pendientes de estas decisiones. Gracias por atendernos. Muchas gracias. Bueno, pues Héctor Izquierdo, el comisionado de ayudas en la isla de La Palma. Y nos vamos a un problema de escasez de agua potable. Imagínense en un lugar tan seco del planeta como es Túnez. 12 de los 17 países con mayor falta de agua se encuentran precisamente en el mundo árabe. Allí en Túnez se está probando, de hecho, un prototipo que es capaz de captar agua prácticamente de la nada. Sacar agua de la nada, o mejor dicho, convertir la humedad del ambiente en agua potable. Es lo que hace esta máquina bautizada como Cumulus. El concepto es replicar el fenómeno del rocío de la mañana. Vemos que el aire entra por aquí y pasa por un primer filtro para limpiarlo de contaminantes. Luego entra en la máquina para enfriar el agua y generar la condensación. Así replicamos el rocío, cuenta uno de sus creadores. Cumulus es capaz de producir entre 20 y 30 litros al día, entre 4 y 6 garrafas del súper. Este prototipo se prueba estos días en esta escuela de Vallada, situada al oeste de Túnez, en la frontera con Argelia. Los jóvenes tienen que traer ahora en verano una botella de agua de su casa porque el agua aquí no es segura, tiene muchos parásitos, asegura el director del centro. Con esta máquina estamos demostrando que podemos proporcionarles agua potable. El siguiente objetivo es instalar 5 unidades más para que el agua alcance a todos los estudiantes. Funciona con electricidad o incluso con energía solar. Se abre así una opción más para mitigar la escasez de recursos hídricos en lugares remotos. El 21% de los tunecinos, el 20% de los marroquíes y el 28% de los argelinos no tenían acceso a agua potable en 2020. Ha sido un fin de semana de temperaturas muy altas, por encima de los 40 grados en la península. Podrían llegar hoy a 45 en la primera hora de calor y todavía sin llegar el verano, Antonio Cárdenas, pero venimos ya de unas temperaturas bastante altas, sin considerarse uno la de calor, pero temperaturas altas. Claro, es que recuerda que en el mes de mayo hablamos de que había sido el mes de mayo más cálido en la España peninsular, y esta primera quincena de junio va camino también de convertirse en la más cálida en décadas, porque esto sí que ya es una ola de calor anticipada, porque el verano todavía no ha llegado, lógicamente. El verano meteorológico sí, pero el verano astronómico no, y estamos ya con temperaturas que este fin de semana, Roberto, superaron los 40, los 41, los 42, incluso los 43 grados. Ayer 43,2 grados esa máxima en Ciudad Real. Y resulta que no es la temperatura más alta que se espera. Lo peor de esta ola de calor, por lo visto, está todavía por llegar. Estamos esperando, Roberto, que estas ciudades como Sevilla, Andalucía, Extremadura, también el centro peninsular, superen esos 35 grados durante todo el día de hoy. Pero, como decía, lo peor, Roberto, de esta ola de calor todavía está por llegar en los próximos días, hasta el jueves.
12 comunidades autónomas inician la semana con avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por temperaturas máximas. Ahora estamos muriendo con calor. Y a partir del martes ya serán 14 las comunidades con avisos amarillos o naranjas. Solo en puntos del Mediterráneo y del norte peninsular se salvan por ahora de un calor que es extraordinario para esta época del año. Más que nada por la mañana. Pues sí, en las horas centrales del día los termómetros van a superar con facilidad los 35 grados. Y hay puntos de Extremadura, Andalucía y el centro peninsular que rondarán y pasarán de los 40. Bien. Intensito. Pero bien. Los tres factores que provocan estas temperaturas son la estabilidad generalizada, la fuerte insolación y una masa de aire cálida procedente del norte de África. El viento del sur va a arrastrar también polvo en suspensión y otra vez veremos calima en los cielos de la península. Una receta para pasar el calor es esta. Un poquito de playita, sí, playita. Y las noches también se esperan calurosas con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 20 y los 25 grados. La previsión es que esta ola se extienda al menos hasta el jueves. Bueno, es en el resto de España porque aquí seguimos con temperaturas estables, incluso con envidiables nubes en la zona norte, ¿eh? Sí, que este fin de semana han dejado, bueno, efectivamente, temperaturas rondando esos 30 grados en zonas del sur, pero bueno, en el norte temperaturas más suaves. Mira, vamos a ver la previsión de las próximas 72 horas, incluyendo, bueno, esta parte del Atlántico, incluyendo también la península ibérica. Esto que tenemos aquí, esta mancha verde, es una dana que iba hacia el sur, acercándose a Canarias, pero que ya ha remontado y se va hacia la península. Y esa dana está dejando, efectivamente, bueno, vientos del suroeste en las cumbres de Tenerife, por ejemplo, para más de 3.000 metros, en las cañadas, que va a dejar rachas importantes. Pero fíjate cómo se va acercando a la península y eso va a provocar que a partir del jueves en la península incluso se puedan desarrollar tormentas. Aquí en Canarias vamos a ver la situación que hemos tenido, Roberto, porque esta foto es ejemplar de lo que ha pasado este fin de semana. Fíjate esas nubes, con vientos que este fin de semana no fueron del nordeste exactamente, del norte-noroeste, pero bueno, esas nubes bajas que se quedaron ancladas al norte de las islas y fíjate cómo se crean incluso estos vórtices que ya hemos visto otras veces aquí en este tipo de fotografías de satélites, Sentinel, gracias a Copérnicus también, al programa Copérnicus, que nos ha dejado ver. Esto es lo que ha pasado durante este fin de semana. Esas nubes de las que hablamos, norte y nordeste de las islas y con mucho espacio para el sol en el resto de zonas, en las cumbres y también en todo el sur, suroeste y sureste de todas las islas. Bien, lo que esperamos para las próximas horas, Roberto, es que incluso aquí en Canarias bajen las temperaturas mañana y pasado. O sea que es muy diferente la situación que vamos a tener este principio de semana aquí y en la península. Bueno, pues ya ves. Y vamos a continuar con este recorrido meteorológico mirando las antípodas porque allí está a punto de entrar el invierno y se está notando en algunos sitios. Fíjate que en la isla de Tasmania, que es, ya saben que está al sureste de ese gran continente que es Australia, pues en la isla de Tasmania ha ocurrido esto que vamos a ver. Un rescate que han tenido que hacer en montaña de 8 personas que se quedaron atrapadas por esta tormenta de nieve y de viento que les sorprendió. 2 personas, una mujer de 27 años y una niña de 16, dicen las autoridades que tuvieron mucha suerte de sobrevivir por esto que está ocurriendo en Australia. Esto en Tasmania, la isla de Tasmania, como digo, al sureste, pero en todo el este y sobre todo el noreste de Australia, bueno, el este donde está Sydney y el noreste de Australia están teniendo tormentas de mucho viento, incluso agua, o sea que situación complicada la que están viviendo en Australia. Llámame ignorante, yo pensaba que Tasmania sería una isla tropical, ¿eh? Sí, claro, a lo mejor en otra época del año. Ya veo que no, igual en otra época del año sí, no, pero ahora no invita mucho a vacaciones. Bueno, de Australia nos vamos a ir rápidamente, Roberto, hasta China, donde hemos visto también este fin de semana estas imágenes, lluvias torrenciales también en el sur de China, están allí en esa zona del sureste asiático, en temporada de lluvias. Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido allí, como ven, incluso los servicios de emergencia han tenido que rescatar a varias decenas de personas. También lluvias torrenciales en Ankara, en la capital de Turquía, como vamos a ver enseguida, y una imagen que cómo se va arrastrando, fíjate, en ese coche que estamos viendo allí, cómo va arrastrándose por estas lluvias, una imagen muy preocupante. Bueno, esto es la capital de Turquía y fíjate cómo le sorprendió en esta calle de Ankara esas lluvias y el coche que se ve arrastrado. En otras imágenes también vemos cualquier tipo de cosas arrastradas, contenedores de todo. Fíjate cómo incluso el agua pasa por encima del coche, Roberto. Bueno, esto es China, lluvias, Turquía, lluvias, y nos vamos a ir a nuestro último destino, que no es lluvia, sino granizo en Ciudad de México. También la capital de México sorprendida por una tormenta de granizo también en las últimas horas que dejó diferentes incidencias, incluso destrozos por la dureza, por la gravedad de la caída de esos copos. Bueno, ese granizo que cayó encima de... Parece que ha nevado, ¿eh? Y es granizo lo que ha caído. Es granizo, cayó encima de algunas infraestructuras, provocó muchos daños materiales, por suerte no daños personales aquí en Ciudad de México, Roberto, durante las últimas horas. Bueno, tremendo, si no estaban cubiertos ahí...
Fíjate los destrozos. Claro, puede caer en la cabeza y hacer daño. Nos quedan 2 historias por contar. Adelante. Antonio, quédate conmigo para que veas. Bueno, la penúltima nos da un dato de la reina de Inglaterra, Isabel II, que ayer domingo se convirtió oficialmente en la segunda monarca que más tiempo ha estado en el trono. El segundo hasta ahora es esa persona que vemos justo a su lado, el rey Bhumibol de Tailandia, que falleció hace 4 años y que reinó durante 70 años. Para ser la que más tiempo esté en el trono, tendrá que esperar 2 años más, alcanzando al rey Luis XIV de Francia, que es el que más tiempo ha estado reinando, con 72 años. 72 años en el trono, queremos decir. Y hoy nos despedimos con las imágenes que nos llegan desde Bolivia, con una tradición en aquel país, un desfile religioso, el del Señor del Gran Poder, que mezcla tradiciones cristianas con creencias indígenas locales e incluso africanas. Por ejemplo, las máscaras o algunos bailes que representan a los africanos que trabajaron en las minas de ese país. Hacía 2 años por el COVID que no se celebraba y ahora la han retomado con mucha fuerza. Les dejamos con estas imágenes con Telenoticias 1. Volvemos mañana a la 1:30 en otra edición de Atlántico Noticias. Hasta mañana.